Hola a todos, mi nombre es Víctor Fabius. Soy partner de McKinsey Company en Francia, en donde yo trabajo en prácticas de consumidor y de mercadeo. Disculpen que hable inglés porque no hablo español lo suficientemente bien. Estoy muy complacido de estar aquí con todos ustedes. En este momento lidero la iniciativa de McKinsey acerca de pensar en el consumidor del futuro. Es un Es una reunión de mentes en la que pensamos en términos del comportamiento del consumidor y comportamientos de compra. Mucha de nuestra investigación ha sido transformada, obviamente, por la crisis de la COVID, así que aquí estoy para compartir algunas cosas respecto a la previsión que tenemos para el 2021 y el futuro cercano. Como dice el dicho, es muy difícil hacer predicciones, especialmente cuando en lo que respecta al futuro. Así que creo que ustedes tendrán que darme un poquito de fe porque mi presentación probablemente va a levantar más preguntas de las respuestas que les ofreceré, quizás. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en la iniciativa del consumidor del futuro o Consumer of the Future, es que estamos tratando de mirar la mirada del consumidor y la vida del consumidor de manera holística para poder responder dos preguntas. Uno, ¿cómo analizar los comportamientos eh, del cliente de hoy y cómo han sido cambiados con la pandemia y qué es lo que se va a quedar, qué es lo que llegó para quedarse? Estamos tratando de ajustar nuestros comportamientos, obviamente que son muy diferentes de nuestros comportamientos naturales. Es cierto también en nuestra vida en el hogar, cierto para la que aprendemos, la manera en la que trabajamos, la manera en la que jugamos, incluso en la que nos enfocamos en el ocio. Algunas de las cosas que hemos tenido para adaptarnos las disfrutamos, otras no, y hay cosas que llegaron para quedarse. Muchas empresas en el mundo están pensando entonces, yo como empresa debería repensar estructuralmente la manera en la que yo me aproximo a los consumidores, porque sabemos que este año es un punto pivotal histórico. Y muchas empresas se debaten sus comportamientos permanentemente o simplemente deben esperar a que todo vuelva a la normalidad. Han habido muchas encuestas, hemos visto muchos patrones cambiantes, proyecciones macroeconómicas y creamos una visión holística que me gustaría compartir con ustedes hoy. Algunos mensajes que les voy a dar antes de mi presentación es que hay tres fuerzas que realmente están dándole nueva forma al comportamiento del consumidor y es muy diferente porque tenemos una baja en la economía, obviamente tenemos diferentes niveles de magnitud en ese aspecto alrededor del mundo y es muy significativo cuando miramos el comportamiento del consumidor. Esto va a impulsar menos consumo en general y algo de cambios de precio y disminución en el comercio. Tenemos también cambios en las preferencias del consumidor, o es decir, en la jerarquía de necesidades percibidas. Estamos hablando de temas como higiene y salud, que están adquiriendo cada vez más prioridad respecto a otros que están bajando en prioridad. Y por lo tanto, la manera en la que tomamos nuestras decisiones está cambiando. Todo esto se conecta también con el distanciamiento social y el progreso de la economía. Esto nos está dando una aceleración digital inusitada. Estas fuerzas entonces transforman la manera en la que nosotros tomamos nuestras decisiones y la manera en la que nosotros compramos y consumimos. Algunos cambios ya están presentes, ya estaban presentes que están acelerando y otras tendencias están surgiendo por primera vez. Esa es la primera idea. La segunda es que este cambio no es lineal. Esto depende, por supuesto, de país a país o de región a región, pero muchos lugares en el mundo han estado en medidas de distanciamiento obligatorio. Eso significa que no habrá un antes y un después necesariamente. Antes del periodo de hoy habrá una transición larga que durará entre 18 y 24 meses, dependiendo del país, en el que algunos cambios acelerarán, otros ralentizarán. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cuáles son las tendencias permanentes? ¿Qué es lo que llegó para quedarse? Tenemos una manera simple de enfocarnos en este tema.
vemos que lo que se va a quedar, lo que llegó para quedarse son los comportamientos que hemos sido obligados a adoptar que van a redundar en una satisfacción más alta. Esos comportamientos permanecerán, mientras que otros que no nos proporcionan satisfacción, pues simplemente volveremos a la normalidad en algún momento. Las predicciones se hacen un poco más claras a medida que avanzamos respecto a qué es lo que se va a quedar y qué es lo que, de qué nos vamos a deshacer. La tercera gran idea es que usted, como líder de negocio, como funcionario gubernamental, tiene que pensar que nosotros en este momento estamos dándole forma a la nueva normalidad. Necesitamos pensar en los consumidores ahora y lo que serán en el futuro desde ya. Los comportamientos que se quedan son formulados por las experiencias que tenemos y que nos satisfacen. Eso es lo que va a marcar la pauta de los comportamientos de consumidor. Tenemos una oportunidad entonces de saber cuál es el comportamiento del consumidor del mañana y cómo toman su información, en dónde compran, qué es lo que compran. Voy a pasar entonces a través de estas ideas, las voy a ilustrar también con algunos hechos. Si comenzamos con las fuerzas que están dirigiendo el cambio hoy, que están apalancando esos cambios hoy, sé por supuesto que en algún punto en este foro ustedes economistas, por supuesto que les darán proyecciones macroeconómicas. Esto lo digo con toda humildad, por lo tanto debido al consenso de economistas, es que, bueno, tenemos una situación económica bastante grave en este momento. El consumo privado también ha caído, la participación de mercado, es decir, los gastos discrecionarios han disminuido. Eso depende del país, pero está proyectado en la mayoría de los países, está proyectado a volver a los tiempos previos de pandemia en 2021 y 2022. Esto ha representado impactos significativos en los volúmenes de consumo y también de las decisiones que toman las personas. Hemos visto que las personas están consumiendo productos más baratos. Eso es lo primero. Lo segundo, como ya mencioné, es el cambio de nuestras preferencias. Cuando miramos, de nuevo, esto depende de cada país, pero cuando miramos cada área de nuestras vidas, la pandemia ha cambiado la manera en la que pensamos y en la manera en la que nos comportamos. Desde cosas muy simples, por ejemplo, las maneras en las que nos entretenemos, la manera en la que jugamos, hemos preferido el entretenimiento en casa por encima de los viajes, por encima de las experiencias presenciales, consumimos menos frecuentemente y rápidamente. El consumidor en casa se está haciendo más importante debido a las necesidades que se derivan de la higiene y la salud, y estas han tomado más prevalencia. Estamos cambiando entonces nuestro comportamiento y también estamos cambiando el tiempo que le destinamos a cada actividad y el dinero que le dedicamos a cada uno de estos aspectos de nuestras vidas. El dinero que nosotros le asignamos al de entretenimiento en casa está viendo un surgimiento sin precedentes, mientras que no lo ha visto así las experiencias como los viajes o las compras en persona. El tercer cambio, como mencioné, es la aceleración digital. Hemos cubierto este aspecto en décadas y en días, como lo titulamos aquí, décadas en días. Cuando miramos a la aceleración del e-commerce, la telemedicina, el trabajo remoto, el aprendizaje remoto, el entretenimiento, todos estos aspectos no hemos acelerado solo un poquito, hemos acelerado a un factor de 10, a un factor de 20 y las proyecciones más optimistas establecían que en términos de penetración, en términos de experiencia de usuario, respecto a donde estamos hoy, dimos un salto 10 años al futuro en estos aspectos y eso tiene consecuencias, por supuesto. Entonces, si me permiten tomar un ejemplo de estas áreas de la vida, la manera en la que nosotros compramos y la manera en la que consumimos, esta situación cambia muchas cosas. Hay un declive drástico en el consumo general, gastamos menos cuando se trata de gastos esporádicos y, por supuesto, en el mundo hemos visto también una disminución del comercio. Lo que compramos también está cambiando. Había una tendencia en la que nosotros llamamos las marcas A, las marcas
más famosas que vienen de multinacionales globales son cada vez menos importantes desde el punto de vista del usuario. Y se ha visto un cambio de preferencia hacia marcas más locales. Hemos visto este cambio porque la confianza del público se retira de esas marcas grandes y se va a las marcas locales y porque las operaciones retail tienen menos oportunidades de manejar la complejidad que las grandes. Hemos visto también que las canastas de compras están cambiando, son más grandes. Hemos visto que hay menos viajes físicos a la tienda. Hemos visto también más gasto en víveres. La manera en la que nosotros compramos definitivamente está cambiando. Estamos buscando más seguridad hoy por hoy. Cuando miramos los apalancadores de preferencia de tiendas, la proximidad es el número uno. Otro driver de estos es la experiencia de usuario y también percepción de precio. Por supuesto, el e-commerce está viendo un surgimiento sin precedentes, especialmente las ventas retail relacionadas con el viaje están viendo un declive. Cuando reunimos todos estos factores, vemos aquí la parte superior de la diapositiva las diferentes áreas de vida, la vida en casa, las compras, salud y bienestar, los juegos, etcétera. A la izquierda pusimos las grandes fuerzas, el declive en el consumo, el cambio en preferencias y la aceleración digital. Vemos también muchos cambios en términos de comportamiento de consumidor. Algunas de estas son tendencias nuevas. Las canastas más grandes, los carritos de compra más grandes, es otro de los cambios que estamos viendo. Ya vemos también una aceleración de cosas que ya existían. Todo esto tiene que ver con la aceleración digital. Por ejemplo, la preferencia por entretenimiento digital, el surgimiento de contenido en línea y también vemos discontinuidades, cosas que iban en una dirección se están revertiendo. Por ejemplo, la sostenibilidad. La sostenibilidad alrededor del mundo se estaba volviendo un driver clave de las compras y un elemento clave porque los consumidores se estaban volviendo cada vez más conscientes. Y aquí, cuando hacemos estudios de consumidor estos días en todo el mundo, vemos que el tema de sostenibilidad ha bajado en la jerarquía de preferencias en todo lo que respecta versus todo lo que respecta a precio, a accesibilidad. Todo eso ha tomado una prioridad más alta que los compromisos medioambientales que tenía la gente antes. Algunas cosas están acelerando, algunas cosas son nuevas y algunas otras cosas son tendencias que se revierten. Ahora, cada país está en una situación muy diferente. Tenemos algunos países como China, por ejemplo, en el que esta crisis y las tres fuerzas que ya mencioné no están cambiando mucho la trayectoria. ¿Por qué? Porque la penetración digital ya era alta, ya que la economía estaba muy fuerte y debido a que las normas sociales que se relacionan mucho a la higiene y al distanciamiento social de por sí idiosincráticamente ya eran muy fuertes. Tenemos otra categoría de países que estaban muy avanzados digitalmente, pero que tenían medidas de protección social muy limitados. Por ejemplo, los Estados Unidos, aunque es menos cierto hoy por hoy, y el Reino Unido también. Son ejemplos en los que las cosas relacionadas con referencias de cambio en tendencias y las tendencias como el downtrading están cada vez más fuertes. Esto se conecta con otras métricas que vemos en estos sitios. También tenemos otros países, el grupo 3, son muy parecidos al 2, con la diferencia de que hay medidas de protección social fuerte y el desempleo es menos severo. De hecho, la gente desempleada todavía tiene algo de dinero para gastar y la implicación aquí es que el gasto de los consumidores será menos importante. Y también tenemos el último grupo de países como Brasil e India, por ejemplo, en los que el desarrollo todavía es poco probable porque el impacto económico y la preferencia del consumidor ha cambiado demasiado. Otro punto que también genera muchas preguntas es la probabilidad de permanencia de penetración en línea. Los drivers
levantamiento de la penetración reciente han marcado un cambio hacia la salud, hacia la higiene, hacia el distanciamiento social y hacia las operaciones comerciales sin contacto. Ir a la tienda se ha hecho más problemático, así que en la compra global se ha hecho una tendencia más marcada. Por otro lado, tenemos algunas barreras históricas que no permiten que los clientes hagan compras en línea y que mantengan ese canal en línea y presencial. La sensibilidad al precio, como ya lo mencionamos, es necesario mantener los precios tanto en el comercio físico como en el comercio digital. También vimos que la calidad del servicio en línea tiende a ser más deficiente que el presencial y la experiencia de compras tiende a ser más favorable en persona. Esto puede ser diferente y esto de hecho nos está mostrando lo que pues, discutimos en este momento, que es la permanencia. ¿Por qué es que hablamos de permanencia? Lo que nuestra idea es que se ve reflejada en esta gráfica. Aquí en la parte superior hay un factor epidemiológico que se llama evolución del virus, que nos muestra un surgimiento importante y tenemos alzas y bajas menores. Y en la parte inferior tenemos la implicación económica. Lo que proyectamos es que de 18 a 24 meses estaremos en una fase transitoria en la que tendremos alzas y bajas en el virus y eso tendrá un impacto económico que creará los cambios que hemos hablado, algunas aceleraciones, algunas ralentizaciones, así que nada va a estar estable. Las empresas necesitan ajustarse muy rápidamente a las evoluciones gubernamentales, a la toma de decisiones públicas y a los cambios en, en preferencias del consumidor. Habiendo dicho eso, si la idea es planear para lo que se viene y poder salir victoriosos cuando regresemos no a la nueva normalidad, sino a la siguiente normalidad, como le llamamos. Con eso en mente, creamos estos conceptos de cómo medir la permanencia. Nos dimos cuenta que había una perspectiva simple de pensar en la permanencia y es que esa permanencia en lo que llamamos el siguiente normal o el próximo normal es que los comportamientos que ya tenemos ahora, que nos llevamos al nuevo normal, se basa en la satisfacción de los usuarios derivada de los cambios que han tenido que adoptar. Esto se prueba con hechos. Así que si tomamos algunos ejemplos, siendo el más simple, las personas que hacen compras en línea por primera vez, dada esta pandemia, comparamos algunos países en el que las personas que compraron en línea en la primera vez, comparamos las personas que tuvieron una experiencia satisfactoria versus los que no. En Italia, por ejemplo, muchas personas no tuvieron, el 80% de las personas no tuvieron una satisfacción notoria en las compras en línea. En China pasó todo lo contrario, sí fue mayormente satisfactoria. Si establecemos todo esto en una línea de tiempo, veremos que incluso después de que las medidas de aislamiento obligatorio se han detenido, Italia, por ejemplo, completamente se salió de este comportamiento, ya casi han vuelto a la normalidad, pero en Brasil y en China ha habido algo de permanencia. Esto es cierto en muchos comportamientos. Tengo ejemplos aquí, por ejemplo, en la entrega de víveres y abarrotes tenemos una intención muy fuerte de continuar esta tendencia en los países en los que esa tendencia se mostró favorable versus a los países en los que esa experiencia fue menos satisfactoria. En la parte de checkouts de las tiendas vemos que en la mayoría de los sitios la experiencia fue muy positiva, así que todo lo que tiene que ver respecto al checkout se va a quedar. Por el contrario, los gastos espontáneos en la mayoría de los países, eh, los servicios médicos a distancia, por ejemplo, hubo un surgimiento importante durante el aislamiento obligatorio, pero esta tendencia ha ido disminuyendo y quieren volver a la medicina tradicional presencial. Similarmente, el streaming en línea vio un surgimiento en el uso de Netflix,
y otros servicios relacionados. Sin embargo, la satisfacción versus ir al cine, versus ir al teatro, no es tan fuerte respecto a lo que se tiene en, como lo que se tiene, por ejemplo, al auto-checkout. Entonces, ¿qué es lo que pensamos que permanecerá y que no permanecerá? Pensamos que en lo que se trata a las tendencias relacionadas al declive del consumo, veremos al menos durante los siguientes 24 meses y posteriores una sensibilidad al precio y una disminución en el comercio general, así como los gastos espontáneos. Todo esto impulsado por la duración, que será muy larga, de la recuperación de, el ingreso sobrante. Nosotros creemos que algunas cosas, algunos de estos casos serán temporales. Por ejemplo, esa reducción en el consumo. Las personas van a poder consumir más a medida que trabajan on the go. Eh, Vemos que eso se va a revertir y por lo tanto, y por eso vemos también que el enfoque en la higiene y la salud se va a quedar. Todas las propuestas de valor que tienen que ver con higiene y con salud continuarán después, incluso de esta crisis. Aquí en el medio pusimos una serie de comportamientos que no sabemos si van a permanecer o no, porque dependen de la cultura y dependen del país como tal. El último punto es que el cambio que se está dando en la aceleración digital, por supuesto que va a durar, porque primero que todo ya hemos visto una aceleración previa a la pandemia y creemos que esta tendencia se va a mantener. Y segundo, hay mucha satisfacción del usuario en esta aceleración digital. Voy a pausar entonces ahí y voy a estar más que complacido de responder sus preguntas. Muchas gracias.